Bien, les reiteramos nuestro agradecimiento al incorporarse a este recinto para continuar con nuestro programa. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos y cada uno de los que forman parte integrante del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Alba Aguilar, directora, a Eduardo Pinuero, Úrsula Wilg, Vanessa Carrizales, Ileana López Malo, Santiago Jiménez y María José Arzuaga. A todos ellos muchas gracias porque son parte integrante del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Regresamos, como les decía hace un momento, pueden introducir al recinto comida y bebidas con el debido respeto de quienes estén acompañándolos en la banca en la cual estén participando. Gracias en este regreso. Vamos a continuar con nuestra agenda y quisiera presentar al siguiente panel que se titula Financiación empresarial sostenible desde la banca. Aquí se discutirán temas más desafiantes al momento de financiar activos y proyectos con criterios de sustentabilidad, la nueva información para realizar la debida diligencia y el avance de la integración de ASG en las decisiones de inversión. Este panel está moderado por Daniel Garcián, director de Sustentabilidad para América Latina de Scotiabank. Antes de iniciar esta conversación con sus invitados, él nos dará un panorama de los temas clave que están impactando el financiamiento y los mercados sostenibles en América Latina y el grado de adopción de mejoras prácticas en la divulgación de información sostenible. Para fomentar la conversación y el debate, Scotiabank ha invitado a algunos de sus clientes a participar en este panel, los cuales vienen a representar a empresas comprometidas con la sustentabilidad y en diferentes sectores económicos, todas de ellas con importantes emisiones de deuda y de acciones en el mercado de capitales. Todas ellas son importantes en la deuda y en el mercado de valores, tanto nacional como internacional, e indiscutibles líderes en sus respectivos sectores, por lo que anticipamos que este panel será una discusión muy nutrida. Los participantes son Daniela Lecuona, Chief Sustainability de Investor Relations Officer de América Móvil, Ana Karen Mora, directora de Sustentabilidad de Fibra 1, Luis Fernando Ramírez, gerente de Sustentabilidad de Alpek. Bienvenidos todos a este panel y debate y aprovechamos la oportunidad para presentar un video de Scotiabank antes de iniciar el panel. Por favor. Somos el único banco con presencia en México, Estados Unidos y Canadá, con experiencia y soluciones para que tu negocio opere con total fluidez entre estos países. Porque tu éxito es nuestro éxito. Así son los socios de verdad, los que comparten contigo el compromiso de generar un crecimiento rentable y sostenible, comprometidos sin importar las condiciones del mercado, porque sabemos que tu negocio lo merece. Nuestro compromiso es contigo. Muy bien, gracias. Otra vez Daniela Lecuona, CSO de Investor Relations Offices de América Móvil, Ana Karen Mora, Sustainability Director de Fibra 1 y Luis Fernando Ramírez, gerente de Sustentabilidad de Alpek.
Daniel, Muchas gracias. gracias por estar aquí con nosotros, director de Finanzas de Sustentabilidad de Scotiabank. No, muchísimas Enhorabuena. gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes y evidentemente para Scotiabank patrocinar este evento, uno de los más importantes de finanzas sostenibles en el país. Antes de empezar, sí quería dar una pequeña reseña y un poco de contexto de lo que vamos a conversar en el panel. Como ya vieron, tenemos panelistas fantásticos que nos esperan y además tenemos un reto grande que es presentar después de la comida, así que vamos a ver si estamos a la altura. Como bien sabemos, el tema de la sostenibilidad ha avanzado significativamente. Antes lo que se llamaba responsabilidad social empresarial ya ha evolucionado a una visión mucho más holística de lo que es la sustentabilidad. Temas como derechos humanos, salud, seguridad, ya son temas fundamentales en la estrategia de las empresas. Temas como diversidad, equidad, objetivos de emisiones, alcance 1, 2, transición hacia net zero también ya son muy establecidos, especialmente en empresas grandes y las pequeñas ya también se están moviendo hacia ese lado. Y aunque hoy en día hay muchos temas importantes que se tienen que abordar, lo que estamos viendo a nivel global en el tema de empresas son temas de gestión de agua, sumamente importante no solamente a nivel mundial, sino también en México y en América Latina. La parte de economía circular, naturaleza, biodiversidad, con la COP16 que se viene el próximo mes, transición justa, especialmente para América Latina, donde el aspecto social, como escuchamos al subsecretario comentar al inicio, es tan importante, ¿no? Y lo que vemos hacia un futuro ya es también alinear los planes de inversión con diferentes taxonomías verdes, sostenibles que están surgiendo en todo el mundo. Y esto está muy integrado al tema de reportería, ¿no? También algunos de los paneles anteriores ya tocaron en estos temas, pero hace poco el Consejo Internacional de Normas de Sustentabilidad, ISSB, por sus siglas en inglés, ya divulgaron ciertos estándares que se están incorporando a nivel mundial. Esto con el fin de generar mucha más transparencia en todos los temas de sostenibilidad, para que inversionistas en Europa puedan comparar empresas europeas con asiáticas, con América Latina, con empresas africanas, y esto definitivamente es algo sumamente importante. En América Latina ya hemos visto algunos países que han retomado esto en divulgaciones obligatorias, algunas todavía voluntarias, pero sí definitivamente estamos avanzando en ese aspecto. Y algo también ligado a esto son las taxonomías, ¿verdad? Que ya hemos escuchado un poco sobre la taxonomía sostenible de México. Evidentemente esto es un fenómeno mundial, con la taxonomía europea siendo la taxonomía guía para muchos países, pero también México es un referente en incorporar el aspecto social en las taxonomías, ¿no? Entonces esto lo que hace es que genera muchísima más transparencia también para inversionistas, sector productivo y también entidades financieras, para poder alocar recursos a las actividades económicas verdes que tienen impacto real en las economías. Esto también se ha trasladado al mercado de finanzas sostenibles, que va a ser uno de los tópicos que vamos a comentar hoy en el panel. A nivel mundial, los bonos ASG o bonos sustentables ha crecido de forma exponencial en los últimos años, ha superado el $1 trillón americanos ya por 3 años consecutivos. Y aunque el año pasado vimos tal vez una desaceleración en comparación con el 2022, sigue bastante elevado y este año también lo vemos. Algo importante a nivel mundial es que los bonos verdes, es decir, los que financian proyectos verdes, son los más populares, y eso es un poco diferente a lo que vemos a nivel América Latina y también en México. Aquí vemos mucho más los bonos sustentables, llegando nuevamente al tema social, que combina la parte verde con la parte social, porque es un tema fundamental de nuestras economías. Y otro tema importante destacar es que el crecimiento en la parte de deuda ACG en América Latina y México es mucho más acelerado que a nivel mundial. En el 2023 la deuda aumentó un 30% año con año en América Latina. Los bonos sustentables de México aumentaron cerca de un 35% año con año,
Y esto pues es evidencia de que los temas de finanzas sostenibles son cruciales para nuestras economías y para las empresas también. Y si vamos un paso más allá, no solamente viendo los volúmenes, que al final es importante, también es importante ver la deuda sostenible como porcentaje de la deuda total, los bonos totales. Y esto México definitivamente es líder. Si podemos ver aquí en el 2023, el 44% de las emisiones locales fueron deuda ASG, tenían algún tipo de etiqueta ASG, ya sea social, verde, sostenible o vinculado a KPIs. Y si lo comparamos con Europa, que creo que todos estamos de acuerdo que es el mercado más sofisticado en esos temas, inclusive está por debajo de lo que se ha logrado aquí en México. Y este año también vamos por muy buen camino. Y antes de empezar con el panel, nada más los quiero dejar con esta filmina que para mí es muy importante y de verdad que enseña mucho la historia de la importancia de América Latina en el mercado de finanzas sostenibles global, y es la innovación. Para nosotros, América Latina es un hub de innovación para las finanzas sostenibles a nivel mundial. Como pueden ver aquí, han salido soluciones innovadoras que se han implementado en otros lados del mundo. México, uno de estos hubs, definitivamente. Podemos ver ahí un ejemplo de FIRA con el primer bono de resiliencia, y después, como pueden ver, otros países también que han tomado pasos sumamente importantes en temas de innovación. Entonces, para nosotros, para Scotiabank, América Latina, México en particular, van a ser claves para estas nuevas soluciones climáticas que esperamos para un futuro. Entonces, bueno, ya con esta presentación quiero volver al panel. Eso es lo más interesante de la charla de hoy, definitivamente. Tenemos excelentes panelistas que nos acompañan. Si quieren una breve introducción de cada uno, entonces empezamos aquí con Luis para que puedas comentar de dónde vienes, qué haces en tu empresa. Un gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Fernando Ramírez, de FEMSA. Ahorita me decían de Alpec, también Regia, excelente empresa, pero yo vengo de FEMSA. Nuestros negocios seguramente los ubicarán, OXXO, Coca-Cola FEMSA aquí en este territorio, farmacias y algunos otros. Tenemos ya bastantes años explorando nuevas formas de conectar la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad con nuestros modelos de negocio, y ahorita entraremos a platicar un poquito sobre eso. Entonces, encantado de estar aquí. Muchas gracias a Scotia por la invitación. Gracias, Luis. Karen. Hola, yo soy Karen Mora, llevo el área de sostenibilidad en Fibra 1. FUNO es el operador de bienes raíces más grande en la región. Tenemos de todo: naves industriales, centros comerciales, edificios de oficinas, hospitales, escuelas, todo excepto vivienda, hasta funerarias, bancos. Y gracias por la invitación, Daniel. Gracias, Karen. Ayla. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy parte del equipo de América Móvil desde 2005. He tenido varios cargos en el área de finanzas. Manejo la oficina de relación con inversionistas desde hace muchos años ya, y hace apenas 3 años estoy también coordinando los esfuerzos de sustentabilidad de la compañía. Y la verdad, platicábamos que fue un súper buen fit nuestra experiencia. La mayor presión que vimos por empujar la agenda ASG venía del mercado financiero, de nuestros inversionistas. Entonces fue un poco esta idea de integrar las áreas. América Móvil opera en 22 países, prácticamente todos los de América Latina, 7 en Europa. Estamos listados en la Bolsa Mexicana de Valores, estamos listados en el New York Stock Exchange. Nuestra operación europea está listada en la Bolsa de Viena. Entonces, pues nos ha tocado ver muy de cerca las tendencias y la evolución de la regulación en materia ASG en las distintas geografías. Entonces, gracias por invitarme a participar en este panel y espero que sea de provecho. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ya empecemos con las preguntas, ¿no? Yo creo que vienen de empresas diferentes, grandes. Yo imagino que el tema de la sostenibilidad pues no siempre es sencilla en estas empresas tan grandes, ¿no? Nosotros como banco, cuando conversamos con inversionistas también,
vemos que ha habido como un shift en los enfoques, ¿no? Yo creo que al principio era mucho sobre la etiqueta que van a emitir o la etiqueta de la deuda, si es verde, social, pero ya estamos viendo que hay una integración más amplia con temas generales de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es su perfil de sostenibilidad? ¿Cuál es su estrategia de sostenibilidad? Entonces, me gustaría conocer de ustedes cómo comunican esto a los inversionistas, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de sostenibilidad? Y también cómo han visto esta evolución y la integración de la sostenibilidad en diferentes unidades dentro de sus empresas, incluyendo finanzas. Y si empezamos por allá, Daniela. Sí, pues mira, lo que yo te puedo compartir, Daniel, es que hemos visto que se han ido afinando muchísimo, ¿no? El análisis que hacen los fondos en materia de ASG para definir qué compran. Entonces, los europeos a lo mejor, ¿no?, son los que van más adelantados y están completamente regulados con todas las normas de SFDR, en donde tienen que hacer full disclosure de cuál es la estrategia de sustentabilidad del fondo, ¿no?, y alinearla a su estrategia de inversión. Los americanos, poquito menos, pero la verdad todos los fondos grandes tienen un área dedicada o un equipo dedicado a hacer toda la parte de análisis de ESG de la compañía y emiten una recomendación a su comité de riesgos. Y también en México, platicábamos ahorita que me he topado en algunas de las Afores unos equipazos que entienden perfectamente bien cuáles son los temas relevantes para mi industria. Entonces, yo creo que hoy ya es prácticamente imposible salir a vender cualquier instrumento financiero etiquetado que no está muy bien alineado a la estrategia operativa y de sustentabilidad de la compañía. Entonces ya no hay rollos y ya no hay espejitos, ¿no? El abanico de temas ASG es súper amplio. Nosotros lo tomamos como un manual de mejores prácticas, revisamos todo, pero dentro de todos estos temas, pues hay unos que se alinean muy bien a la estrategia operativa de América Móvil y que tienen un gran impacto social o ambiental, y hay otros que también por la naturaleza de nuestro negocio, pues definimos que a lo mejor no son prioritarios, ¿no? Entonces, no nos animamos a salir con nuestros bonos sustentables hasta tener completamente clara cuál era la estrategia de sustentabilidad de la compañía en el mediano plazo. Entonces, nos tocó escoger muy bien cuáles eran los proyectos elegibles, ¿no?, para el uso de recursos de los bonos sustentables, que hoy ya suman 62,000 millones de pesos casi. Y bueno, nos tocó ya pasar por el proceso de verificación del primer bono. Tuvimos que dar una cantidad de información sobre el detalle de los proyectos a los inversionistas u organizaciones que lo representan, ¿no? Está el EM Investors Alliance y otras, y la verdad es que son muy duros, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto ha generado una muy buena dinámica para evitar el greenwashing y para que las empresas genuinamente aprovechen de manera responsable, ¿no?, la posibilidad de hacer estos instrumentos financieros con un premio en la tasa. Entonces, yo creo que cada vez es más difícil pensar en finanzas sostenibles, ¿no?, sin tener una estrategia muy clara, muy bien definida de sustentabilidad dentro de la compañía, que sea algo que va completamente alineado a la estrategia operativa de la emisora. Muchas gracias, Daniela. Tal vez por el lado de FEMSA, Luis. Sí, bueno, para nosotros también ha sido pues una evolución conjunta, déjame decirlo así, porque al principio nosotros, y estoy hablando más o menos del 2012, 2013 por ahí, nosotros estábamos como proyecto yendo proactivamente con fondos y instituciones invertidas en FEMSA a presentarles nuestros proyectos de sostenibilidad, nuestros indicadores, y nos fuimos dando cuenta que al principio llegábamos y no había un equipo de sostenibilidad en el otro lado, ¿no? Entonces estábamos ahí contando nuestra historia de nuestros indicadores y demás y no había, ok, muchas gracias, y no había preguntas. Fueron pasando los años y cada vez fuimos viendo, sobre todo, como decía Daniel, en Europa, equipos mucho más robustos, ¿no? Entonces llegábamos y ya ni siquiera teníamos que exponer nada, o sea, llegábamos y ya era el interrogatorio del FBI, oye, ¿cómo les fue con este indicador, este otro, X publicación que salió en prensa? Y entonces había una conversación mucho más profunda, ¿no? Y conforme eso ha ido ocurriendo, creo que nosotros como empresa también pues hemos ido aprendiendo a
a cómo estructurar mejor nuestros proyectos desde la lógica de sostenibilidad y sobre todo en función de metas. Yo soy un poquito más alineado al potencial que pueden tener los bonos vinculados a la sostenibilidad más que los verdes o los sociales, por la razón que estás hablando de una métrica muy tangible, ¿no? Y eso pues hace que se acelere un poquito el proceso, sobre todo dentro de la empresa, para alinear el quehacer operativo, los incentivos internos, con los temas materiales de sostenibilidad. Algo que nos pasaba a nosotros al principio es que batallábamos mucho para consolidar una cartera de proyectos suficientemente grande que valiera la pena construir una emisión alrededor de ella. Al principio lo logramos, hicimos nuestro primer bono verde, después nuestro primer bono social, pero cuando se detonó este mecanismo de bonos ligados, pudimos pues, darle visibilidad a nuestras metas corporativas que cubrían toda la compañía. Y entonces cuando logramos poner esas metas en la mesa de las emisiones, pudimos conectar mucho mejor los incentivos a nivel interno. Entonces, un poquito creo que ese es el mensaje que les quisiera dar. El utilizar estos mecanismos de financiamiento a nosotros como empresa y sobre todo a las áreas de sostenibilidad nos está permitiendo alinear los incentivos. O sea, para mucha gente a nivel operativo es súper tangible este diálogo de, oye, nos prestaron y tu actividad diaria está ligada al desempeño de ese bono, está ligada a ese premium que nos dieron o a la penalidad si no logramos nuestras metas. Entonces, eso es muy tangible a nivel operativo y nos ha permitido pues, ir pudiendo tener este nuevo brazo para hacer manita de puerco, como decimos en México, y alinear incentivos, ¿no? Y que todo el mundo vaya subiendo poco a poco el nivel de ambición, ¿no? Ahorita un poco donde nos encontramos es en qué nuevas metas vamos a establecer. Justo estamos pasando un proceso de desarrollar nuestro análisis de doble materialidad, tanto para FEMSA como para Coca-Cola FEMSA. Y un poco lo que va a ocurrir es que va a reforzar nuestros temas prioritarios y materiales que ya tenemos, pero seguramente va a sacar otros que hoy pues, no tenemos tan estructurados. Ejemplo, biodiversidad. O sea, es un tema que suena que ya va a estar, suena que necesitamos una meta, suena que vamos a necesitar recursos, sobre todo lo vimos durante la mañana en temas de recursos para adaptación y demás. Entonces, ese propio proceso de madurez que estamos teniendo como empresa en este tema, pues nos va a poner pues con la posición de poder acceder a nuevos mercados de financiamiento y a seguir este crecimiento y alineación de incentivos, ¿sí? Entonces, no quiero decirme que soy un SLB lover, pero creo que sí soy más que los otros por esta razón, ¿no? Que es muy tangible esta forma de conectar los incentivos. Sí, a ver, sobre tu pregunta de cómo lo alineamos al interior de la empresa, yo creo que hay tres cosas principales que sucedieron dentro de Fibra 1 que nos ayudaron a juntar, ¿no? La primera son los temas de reputación. Yo creo que en el sector de real estate es clarísimo el impacto de consumir más agua, más energía, está totalmente alineado con tu estado de resultados, ¿no? Esos son gastos operativos y de nuestros principales gastos operativos. Entonces, eso fue de las primeras cosas. Tenemos el tema de reputación. En bienes raíces, si tú no estás haciendo bien tus descargas o en la construcción algo no lo estás haciendo bien, es el primer lugar en donde te va a atacar la competencia. Y uno de los ejemplos y uno de los hitos para nosotros fue Mítica, ¿no? En el que si no hubiéramos podido evidenciar y demostrarle a los bancos, a las Afores, que lo estábamos haciendo correctamente, primero, en este caso a quienes nos daban el dinero para el desarrollo, se hubiera salido el capital, ¿no? Se hubiera quedado ahí. Y segundo, si no se lo hubiéramos podido demostrar también a las autoridades, ese proyecto se hubiera cerrado el día 1 del sexenio de la que hoy es presidente. Entonces, digamos que ahí nos dimos cuenta, ok, no, la parte de ESG, que antes era un poco más como, porque los inversionistas nos lo piden, y era, llamémoslo así, como por compliance con el inversionista. A partir de Mítica esto también es
clave para la subsistencia del negocio. Segundo, es este acceso no solo a los inversionistas que ya teníamos, sino sí a muchos que están muy especializados y que son nuevos o que están, digamos, queriendo entrar al mercado mexicano. Nosotros sí nos damos cuenta a la hora de hacer una emisión, que es cuando hacemos este tipo de bonos o de financiamientos, sí tenemos una atracción y una demanda adicional. Por ejemplo, en el 2021, en plena pandemia, nosotros necesitábamos refinanciar 8,000 millones de pesos en México, en pesos, y todo el mundo nos decía, no, este no es el mejor momento para que salgan y refinancien, no hay dinero, la economía, no sabemos bien qué va a suceder y demás. Y la empresa se aventó, fue un bono sostenible el que hicimos en ese momento y hubo 4 veces la demanda, 21,000 millones de pesos. Entonces dijimos, no, sí hay dinero y hay más apetito por este tipo de financiamiento en particular. Entonces ese fue el segundo. Y el tercero, que es el tema del panel de hoy, es el financiamiento sostenible y estos mecanismos de créditos, bonos verdes, sociales, azules, sostenibles, vinculados. Hay muchísimos. Y yo soy la primera promotora de estos mecanismos, es más, uno de los objetivos públicos de Fibra 1 es el 100% de la nueva deuda va a ser totalmente o etiquetada o vinculada. ¿Por qué? Porque antes estábamos las áreas de finanzas en un lado y las de sostenibilidad en otro. Y a raíz de esto, digamos que construimos un puente en el que ya nos hablamos todos los días, ¿no? Y como bien decía Luis, toda la compañía ya está trabajando hacia ese objetivo, porque los distintos KPIs que utilizamos o los diferentes usos de los financiamientos le afectan a todas las áreas, o al menos eso es lo que deberíamos de intentar incluir en los mecanismos de financiamiento. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias. No. No, No. O súbetelo tantito. Ya. Perfecto. No, muchísimas gracias por esos mensajes. Creo que en conclusión, si que recopilo los mensajes que han dado, número uno, importantísimo tener una estrategia de sostenibilidad robusta antes tal vez de comenzar. El segundo, tal vez la importancia del impacto de los stakeholders que tienen, ¿no? Ya sea inversionistas, bancos, stakeholders externos. Y también, finalmente, la importancia de la alineación interna, donde algunos tipos de financiamientos, SLBs, por ejemplo, pueden ayudar a tener KPIs y metas en común dentro de la organización, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante ver diferentes puntos de vista, pero al final mensajes muy similares, independientemente de la diferencia de las empresas, ¿no? Entonces, ahora me enfoco un poco más en ti, Karen, que ahora hablaste de la meta, el 100% de los financiamientos nuevos tienen que tener algún tipo de etiqueta. Ustedes han utilizado diferentes tipos de instrumentos, ¿no? O sea, verdes, sostenibles, vinculados a KPIs. Cuéntenos un poco sobre esa trayectoria, ¿no? Y el racional, ¿cuándo utilizan qué? ¿Cómo se toman esas decisiones dentro de la organización? Sí, a ver, idealmente al mercado le gusta ver etiquetados, ¿no? Y dentro de los etiquetados les gustan los verdes. O sea, sí hemos visto que hay un interés específico por bonos verdes o créditos verdes. Y creo que hay que entender que la principal preocupación es la trazabilidad, ¿no? En un bono verde, tú sabes, ok, la compañía va a usar el dinero para estas 4, 5, 20 cosas ambientales, puramente ambientales. Entonces, digamos que hay una mayor certeza del uso de los recursos en un bono etiquetado que en un no etiquetado. Sin embargo, pues las empresas tenemos muchas necesidades que no solo son financiar mis paneles solares o mis plantas de tratamiento de agua o estas cosas que son, digamos que, puramente verdes. Y ahí es donde entra el gran valor que decía Luis de los financiamientos vinculados a la sostenibilidad. Yo he escuchado muchas críticas de por qué esta empresa sacó un bono vinculado si es de petróleo, ¿no? Y creo que aquí lo primero es que nos tenemos que educar en
en los temas de sostenibilidad no es comparar una empresa contra otra, sino es comparar a la misma empresa contra sí misma, ¿no? Y ver el status quo de cómo estaba. Y creo que el financiamiento debe ser para la transición. De nada nos sirve financiar digamos, a empresas que seamos puramente sostenibles o cosas que ya estamos haciendo. Y ahí otra vez, ese es el beneficio de los vinculados, porque en un crédito o en un bono vinculado, tú puedes poner cosas nuevas, puedes impulsar los temas hacia adentro. ¿Por qué? Porque en un bono etiquetado, y espero no estarlos haciendo muchas bolas, pero en un bono verde, social, sustentable, tú vas y le dices al mercado para qué quieres el dinero. En el vinculado, tú le dices, el dinero es para refinanciar mi deuda o para hacer otras cosas, pero yo me voy a comprometer a cumplir estos indicadores. Y yo he metido en indicadores temas, por ejemplo, ya lo logramos, de gender pay gap, ¿no? Y digo, ¿por qué lo logramos? Porque hace todavía 4 años yo había intentado meter un indicador de gender pay gap y alguna institución me dijo, no, ese no porque nosotros queremos ver cosas sociales, cosas ambientales. Entonces, también es algo que hemos tenido que ir madurando junto con el mercado. Creo que a veces las empresas queríamos poner cosas que quizá no eran tan bien recibidas afuera. Y como bien decía Luis, por ejemplo, los temas de biodiversidad, ¿no? Nosotros hoy estamos financiando, y es dinero que bajamos de un bono verde, financiando regeneración de chinampas en Xochimilco. Y tengo inversionistas que me lo cuestionan, ¿no? Me dicen, ¿pero por qué? Eso no es material para fibra 1, no es algo relevante. Y yo, no, pero sí es relevante para el agua en la Ciudad de México, en la que tengo el 10% de mis operaciones. Entonces, creo que esta mentalidad a veces que es muy financiera para los temas de ESG irá evolucionando porque necesitamos una amplitud de criterios mayores. Y en base a eso vamos definiendo, ¿no? ¿Cuál es la agenda que quiero mover? Entonces decidimos si es un bono sustentable, si es un bono verde, si es un bono social o si es un bono vinculado. Muchas gracias, Karen. Y muy interesante lo que dices, porque al final el tema, especialmente de los bonos o los financiamientos vinculados a KPIs que comentaste, tiene razón. Si uno ve el panorama mundial, en realidad han perdido mucha popularidad. Pero en México, creo que es el mercado local más fuerte en temas de bonos vinculados a KPIs, por lo menos en América Latina. Entonces, eso también te demuestra que siento que los inversionistas se están educando mucho más y por qué eso es importante en el país, ¿no? Los indicadores, no solamente ambientales, sino también sociales. Y eso es lo que te permite también el tema de los bonos vinculados a KPIs. Muchas gracias. Siguiendo tal vez con Luis, con este contexto, y muchas veces cuando yo me reúno con empresas o financieros, específicamente tesoreros, siempre la conversación inicial es alrededor de cuál es el beneficio financiero para mí, ¿no? ¿Cómo puedo reducir mi tasa de interés con estos financiamientos, ¿no? Yo creo que eso poco a poco está cambiando, ¿no? Y hay muchas empresas como la de ustedes que ven el beneficio más allá puramente el costo financiero, ¿no? No sé, desde el punto de vista de FEMSA, Luis, ¿nos podría comentar un poco cuáles son los beneficios que ustedes le ven? Ya comentaste algunos antes, pero tal vez profundizar un poco más los beneficios de finanzas sostenibles para ustedes. Sí, mira, yo creo que déjame escoger solo uno, y creo que hay muchos, pero uno que creo que es muy potente, y es el pensamiento de largo plazo. O sea, un poco, no me dejará mentir cualquier persona que esté aquí en el tema de empresa y de hacer negocio. Estamos entrenados para dar resultados trimestrales, mensuales, a veces nosotros semanales, y eso te genera una dinámica operativa que sin querer queriendo terminas pensando en el corto plazo, o sea, terminas pensando en el beneficio de corto plazo. Y cuando llegue el concepto de sostenibilidad que trata de abrir esa perspectiva a 5 años, 10 años, 12 años, y estamos hablando ya en 2050, genera otra conversación a nivel interno. Cuando
cuando los equipos de sostenibilidad andamos buscando que las operaciones, oye, no, planea un poquito más allá, no me digas que esa tecnología todavía no la puedes meter el año que entra, a ver, haz un análisis de más o menos cómo puede ser la adopción, tal, en 5 o 10 años. Y esa conversación históricamente había sido bastante difícil, pues porque la dinámica operativa nos come. Entonces, cuando empezamos ya a establecer metas de más largo plazo, y luego esas metas las vinculamos con cosas como esta, que es un financiamiento de largo plazo, la conversación a nivel operativo cambia, porque se entiende que ya no es suficiente, sobre todo con los operadores de las unidades de negocio, el tema del trimestre. Y entonces la conversación te lleva a lugares muy padres, porque el que toma la decisión operativa empieza a pensar diferente y empieza a pensar en el cómo sí hacer un proyecto, implementar X tecnología o explorar cosas que no hemos hecho. Y entonces eso creo que es súper valioso y así a nivel muy estratégico creo que ese es el principal valor de estas emisiones de deuda que casi siempre son de 5, 8 años, 12 y nos permiten hacer esta vinculación, ¿no? Y otro beneficio que no es tan estratégico, pero me gustaría decirlo, es que históricamente las empresas nos hemos sentido abrumadas por la cantidad de información que cada vez tenemos que gestionar y reportar. Y ahorita comentaba Daniela que cada vez se ponen más rudas las revisiones, más rudas las auditorías. Y un poco creo que cuando haces tangible todo ese desgaste operativo que hay en recolectar información y en establecer metas y la discusión para subir el nivel de ambición, cuando se vuelve tangible en un tema tan hardcore que es económico y es tu financiamiento, tu costo de financiamiento y demás, pues le das una razón de ser otra vez más tangible. Y entonces nosotros como empresas creo que sentimos una cierta liberación de peso a nivel interno y sobre todo político, de, oye, estos que estaban poniendo lata, pues, ya entendí por qué están poniendo lata, ya entendí por qué quieren poner metas en estos temas, ya entendí por qué quieren subirle el nivel de ambición. Y eso también ha sido un beneficio importantísimo para nosotros. Considerando también que estamos en sectores diferentes entre sí, en retail, en bebidas, ahora muy fuerte en digital, que son sectores que se miden bien diferente, entonces pues tenemos 3 portafolios de indicadores, 3 portafolios de stakeholders a quien hablarles, y eso hace pues que sea abrumador, ¿no? Excelente, no, muchas gracias Luis, y creo que sí, tiene mucho sentido eso te permite también un enfoque más a largo plazo, ¿no? Sino solamente Q sobre Q que creo que pues, las empresas en general, inclusive la banca quiere evitar, ¿no? Para tener una visión más estratégica. Te voy a invitar a mis conversaciones con tesoreros también, Luis, para que puedas comentar un poco sobre eso. Moviéndonos también a Daniela, hablamos al principio de la presentación sobre el gran avance de finanzas sostenibles en México, ¿no? Hablamos sobre los volúmenes y mucho de eso también es el impacto de la taxonomía sostenible que se ha publicado, la estrategia de movilización de finanzas sostenibles que ha sido también sumamente importante. Entiendo que ustedes han formado parte del plan piloto de la taxonomía y creo que sería súper valioso para todos entender un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? ¿Qué han sacado ahí, tal los retos, las cosas buenas, las cosas tal vez no tan buenas que han salido de ese proceso? Sí, seguro. Te platicaba que teníamos la operación de Europa listada en la Bolsa de Viena y entonces ellos están regulados bajo la taxonomía de la Unión Europea y llevan muchos años de ventaja, ¿no? Entonces, emisoras y fondos se han tenido que dar a la tarea de ir generando esta estrategia o esta agenda, ¿no? Dentro de su organización en materia de sustentabilidad. Entonces, estos números que enseñaste al principio, esta tabla yo creo que muestra que América Latina ha hecho un catch-up increíble. Entonces, la verdad que nosotros hemos aprovechado mucho, ¿no? Esa oportunidad que tenemos, porque mucho de lo que ya hacían nuestras empresas en Europa, poco lo hemos ido adaptando para la agenda de América Latina y entonces eso nos ha permitido cerrar la brecha mucho más rápido que lo hubiéramos hecho en otras circunstancias. Entonces,
Esto que muestras, el catch-up que hemos hecho, pues seguramente también refleja que hay, ¿no?, un compromiso muchísimo más profundo y bien estructurado de las compañías para avanzar en temas de sustentabilidad. De la taxonomía de México, pues sí, nos llegó un día un oficio de la Secretaría pidiéndonos que participáramos. Llegamos a una reunión allá a la Secretaría de Hacienda y éramos la única emisora y todos los demás eran instituciones financieras que estaban participando en el piloto. Entonces, pues esto es un poco el approach de Europa, ¿no?, en donde regulas a los fondos y entonces el acceso a capital, pues de alguna manera está condicionado a que la emisora pues tenga una buena agenda de sustentabilidad. Entonces, yo creo que nuestra participación en el piloto era un poco para ver cómo funcionaba la herramienta, qué información tiene la emisora, etcétera. Y creo que el ejercicio fue en general muy bueno. La verdad, la metodología bajo la que vamos a reportar es bastante rigurosa. De nuevo, ¿no?, si no tienes todo perfectamente bien documentado y si no tienes seguimiento de los proyectos, te atoras en el primer paso. Entonces creo que nos va a costar a lo mejor un poquito a todos al principio, ¿no?, adecuarnos a lo que tenemos que reportar o generar esta información que tenemos que reportar, pero la verdad, sin duda, yo creo que va a ser una cosa muy positiva que nos va a ayudar a empujar la agenda de sustentabilidad dentro de las compañías, ¿no? O sea, como decía Luis, ¿no?, de repente esto que hoy es un beneficio cuando haces alguna emisión etiquetada en la tasa, pues mañana simplemente no va a haber dinero para ti, ¿no?, si no estás alineado a todos estos programas o proyectos. Y hoy que todavía es un premio, pues también te sirve, ¿no?, como incentivo dentro de la organización para tratar de mover, ¿no?, algunos proyectos que de repente, como dice Karen, a veces se atoran, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser en general, ¿no?, muy positivo. Sí, ¿no?, muy detallado el proceso de reporte y me parece que también, ¿no?, el proceso que llevaron las instituciones financieras fue también duro, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser algo, ¿no?, con mucha estructura y que creo que puede generar una dinámica muy positiva. Excelente, Daniela. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Al final también crear la taxonomía es difícil. Hemos visto en México, Colombia y ahora hay muchos más países que lo están haciendo en América Latina, pero sí sentimos, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo más difícil es la implementación de la taxonomía, ¿no? Entonces es que lo utilicen las instituciones financieras, ¿verdad?, que ya muchas tienen sus propias taxonomías, como comentamos, y también el sector real y los inversionistas también, ¿no? Entonces, como lo han hecho en México, definitivamente es una forma mucho más acelerada de lo que hemos visto hasta en Europa, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante ver esta experiencia inicial del piloto que están haciendo. Muchas gracias, Daniela. Nos quedan 9 minutos, vamos a intentar esto hacer rápido, pero ustedes, bueno, los tres tienen muchísima experiencia ya en todo el tema de sostenibilidad, sus programas de sostenibilidad financiera, finanzas sustentables. Tal vez hay personas en el público que están empezando, intentando empezar su trayectoria en finanzas sostenibles, sostenibilidad. En 2 minutos cada uno, tal vez si tienen algunas recomendaciones generales para los que están empezando este camino. Empezamos con Luis. No, pues yo creo que simplemente nos toca ponernos creativos. O sea, creo que nos toca ponernos creativos desde el punto de vista de cómo las empresas estructuran sus proyectos. O sea, está esta posibilidad de armar portafolios de proyectos que tengan cierta categoría y que tengan requerimientos de inversión, armarlos bien, documentarlos bien para poder acceder a capital, ¿no? Y la otra es establecer buenas metas a nivel interno en las empresas para que eso te habilite a conectarla con un financiamiento, ¿no? Si las empresas no somos capaces de tener metas sólidas, bien estructuradas, utilizando los marcos pues de referencia globales en cada tema, pues va a ser bien difícil que
se pueda aspirar a una emisión exitosa, ¿no? Entonces, armar buenos proyectos y establecer metas ambiciosas. He dicho mucho esta palabra de ambiciosas porque justo es lo que más te revisan. O sea, la meta puede ser muy buena a nivel operativo, puede escucharse muy bien, pero si en términos generales no pasa los filtros de nivel de ambición, pues no sería candidata, ¿no? Y yo creo que algo que esto sería lo positivo de un poco de recomendación, pero creo que nos toca un reto enfrente que es el de escala, y sobre todo en Latinoamérica. O sea, tenemos los proyectos muy pulverizados. Ahorita que platicábamos entre que empresas pequeñas o empresas medianas o grandes puedan acceder a este tipo de instrumentos, pues medio lo limita a las grandes, porque pues, tienes la capacidad de consolidar territorios, consolidar proyectos, y la escala te permite pues, juntar un volumen que haga atractiva una emisión, ¿no? Entonces, un poco creo que ahora toca ponernos también creativos en cómo agregamos proyectos, ya sea a nivel operativo solos, a nivel nuestra cadena de valor, a nivel pues, nuestros proveedores, o sea, hacer cosas en conjunto con nuestros proveedores para junto con ellos poder escalar nuestras iniciativas de sostenibilidad. Hasta ahorita nosotros hemos ligado nuestros bonos a metas operativas, pero luego cuando te vas en la perspectiva general, el 97% de nuestras emisiones están en nuestra cadena de valor. Entonces, lograr escala para poder generar proyectos que resuelvan el 97% de nuestras emisiones, ahí está el reto, ¿no? Y creo que ahí es donde se va a detonar la escala de varios trillones cuando todo el mundo empiece a armar instrumentos que salgan de tu frontera operativa. Y eso pues va a requerir en la banca y en los fondos pues nuevas formas de evaluarte, porque pues hoy van contra el balance de la empresa, ¿no? Y ahora van a tener que ponerse un poquito también las instituciones financieras un poquito más creativas para evaluar el perfil financiero de esa cadena de valor a la que quieres involucrar en tus proyectos, ¿no? Entonces, pues un poquito, ya la dividí en dos, ¿no? O sea, al operativo, a la emisión de la empresa, que sea ahí metas y armar carteras de proyectos, y acá, pues el dilema de la escala. Perdón que me extendí. No te preocupes, gracias Liz. ¿Algunos consejos? Sí, yo nada más que no olvidemos que la sostenibilidad o el ESG son tres cosas, ¿no? Es ambiental, social y gobierno corporativo. Casi siempre nos enfocamos solo en la parte ambiental. Pero bueno, últimamente en México hemos estado escuchando sobre el nearshoring y la oportunidad que esto representa para México. De los principales retos para que nearshoring sea una realidad, 4 son de ASG, 2 son ambientales, energía y acceso a agua, y 2 son sociales, seguridad y mano de obra. Entonces, disponibilidad de mano de obra calificada, etcétera. Entonces, no hay un desarrollo económico sin las 2 cosas o las 3 cosas, ¿no? La parte ambiental, social y gobierno corporativo. Y ya nada más para terminar, porque siempre tengo que hacer este comercial, en la parte de no puede haber un desarrollo o una conservación ambiental sin un desarrollo social. La desigualdad no la podemos dejar de lado, y menos en países como el nuestro. No solo en temas de género, también en temas de personas con discapacidad, comunidades indígenas, accesibilidad, etcétera. Pero en el caso de género, a mí me parece brutal el mensaje que como sociedad estamos mandando al mundo, porque las grandes empresas y las 3 que estamos aquí nos hemos comprometido a hacer net zero a 2050, pero a la par, a nivel global, la tendencia nos dice que las mujeres nos vamos a tardar 160 años en ganar lo mismo que un hombre. Eso a mí me parece brutal. Preferimos descarbonizar sectores completos de la industria antes que pagarle lo mismo a un hombre que a una mujer, cuando ese es un indicador, pero muchísimo más fácil de solucionar. Entonces, pues se los dejo y que se lo lleven. Gracias, Karen. Importante mensaje, la verdad. Completamente de acuerdo con todo lo que platicaba Luis y Karen. Y no, hablabas de recomendaciones, ¿no? Así como los fondos se han vuelto, ¿no?, mucho más sofisticados en términos de sus equipos de ESG, también los bancos. Entonces, juro por Dios que nadie me pidió que lo dijera, pero
usen a los equipos que tiene el banco para todos estos temas de asesoría. Entonces, generalmente llega tu banquero y te platica de la tasa y te platica de los mandatos que tienen los fondos y qué vas a poder colocar. Y la verdad, a nosotros lo que nos ha funcionado increíble es echar mano del gran equipo que han ido formando los bancos, ¿no? Entonces, se ha traído a la gente de las calificadoras, se han traído a la gente, ¿no?, de otras compañías que a lo mejor llevaban haciendo, ¿no?, esto durante más tiempo. Entonces, no solamente para ver cómo va a salir la colocación y qué día es el bueno para colocar, sino de verdad que usan a sus equipos de trabajo de ESG. Creo que han hecho una labor impresionante. Por aquí hay varios con los que hemos trabajado y la verdad que han sido un gran apoyo para todo lo que hemos hecho. Entonces, pues, úsenlos. Excelente, muchas gracias. Sí, creo que el mensaje es, nadie está solo en este camino, ¿no? De verdad Sí. que al final todos nos queremos apoyar de alguna manera. Bueno, con eso quisiera agradecerles por el tiempo, por compartir sus experiencias. Creo que ha sido muy valioso para todos acá. Y nada, un aplauso. Gracias. Daniel García, muy interesante. Este panel nos ha abierto la oportunidad de, si quieren, Sí, sí. ponerse para una foto. Una foto. Daniela, Karen Mora y Luis Fernando de FEMSA, perdón por el